Hemos tenido una primera semana espectacular, muy buena, muy linda, muy bendecida de parte de Dios. Y seguimos celebrando. Hemos iniciado el mes de septiembre colocándole el título específicamente: todo lo que respire, alabe al Señor. Y siguiendo esa misma línea, tocando este tema de todo lo que respire, alabe al Señor, hoy también queremos entrar a tocar un tema que se le ha denominado que Él habita en medio de la alabanza. Nosotros hemos escuchado siempre un corito, una canción de júbilo que dice que Él habita en medio de la alabanza. En el Salmos 22, ¿no? La Biblia lo testifica, que Él habita en la alabanza. Y muchas veces la hemos cantado, la hemos dicho o también la hemos leído, porque quizás por curiosidad te has ido al Salmos 22, has ido a leer para ver si realmente es que Él habita en medio de la alabanza. Y existía algo que entre tanto estudiábamos estos versículos o este versículo, pasaba algo por mi corazón, por mi cabeza, tratando de entender algo que a lo mejor estaba diciendo yo que eran ideas que estaban chocando. Y ahí es que vienen a veces los agnósticos, entran de pronto los ateos a querer decir: no, es que la Biblia se contradice, no, es que la Biblia no, aquí está diciendo esta cosa, pero luego acá dice otra, cuando en realidad la Escritura se complementa en sí misma y concuerda en todo lo que dice de inicio a fin. Entonces, había dos ideas o dos textos bíblicos de los cuales pues trataba yo y me apresuraba a lograr comprenderlo porque supuestamente se chocaban. El primero es Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si de pronto usted tiene su Biblia, abra su Biblia, y si la tiene en su móvil, pues encienda su Biblia. Bien, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando usted esté allí me avisa y de pronto me dice: pastor, ya llegué, ya estoy aquí. Amén. Perfecto. En Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, repita conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios, y Él presta atención que la grosura de los carneros. A ver, pongo sobre la mesa la idea de Samuel, que está recibiendo de parte de Dios o que está tratando de exponerlo de parte de Dios al pueblo. Sobre todo a Saúl, estaba siendo desobediente. A Saúl se le había dado una orden y desobedeció. Entonces Samuel dice estas palabras a causa de la desobediencia de Saúl. Por eso es que menciona él que en una simplicidad lo que él está tratando de decir, que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Porque Saúl había desobedecido la siguiente orden. La orden era de que en las ciudades donde ellos iban a entrar no tomen nada de ese lugar, de esa ciudad. Pero Saúl fue en contra de esa palabra que Dios había dado, desobedeció. ¿Qué pasa con esto?
Dice que Saúl tomó todos los animales, todo el tesoro, todo lo que había en esa ciudad, y lo que se encontró dentro de los que eran los animales, los dio como sacrificio. Animales gordos, animales bien cuidados, aptos para un sacrificio digno. Pero esa no era la orden de Dios. Y Saúl recibe de parte de Samuel esa palabra, diciéndole que lo que Dios prefería, simplificándolo yo, lo que Dios quería no era sacrificio, sino que lo que él deseaba era obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y es que nosotros los manavitas somos bien rebeldes. El ecuatoriano se le antoja hacer lo que se le dé la gana. Sobre todo al manavita. Al manavita a todo le pone chifle o verde. Dígale que no le ponga maní. Es un sacrilegio para el manavita que no le ponga maní. Biche, maní. Plátano con maní. ¿No? Por ahí el pastor Edinson, que la semana anterior nos acompañó en el aniversario, él nos preguntaba de qué estaban elaborados los platos. Nosotros le hablábamos del bollo, le hablábamos de la majada, le hablábamos de la torta de verde, le hablábamos del bolón, y él nos decía, ¿y cuál es la base de esos platos? Bueno, el bolón es verde, le puedes poner queso, le puedes poner maní, salprieta, y la majada, bueno, es verde, le puedes poner queso, le puedes poner maní, viene con pescado, viene con pescado, y el corviche, bueno, es verde, le puedes poner pescado, también maní. Entonces, la base de la gastronomía manavita es verde, es maní, es pescado, es salprieta, sí. Entonces, ya me dio hambre. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nuestra estructura humana tiende siempre a querer hacer lo contrario, hay algo que nos lleva a Dios a comprender y que nos está invitando Él a hacer en esta mañana, y es a obedecerle a Él. Es difícil obedecer, no es fácil. La gente va a decir, no, ¿cómo usted va a decir que es difícil? Si obedecer a Dios es tan simple y es tan sencillo. Aquí viene el otro versículo con el que las ideas que les estoy diciendo comenzaron a confrontar en mí mientras estudiaba estas porciones de la palabra. Estamos leyendo Primera de Samuel, ¿verdad? Y en Primera de Samuel dice que él prefiere obediencia que sacrificio. Ahora, en el siguiente versículo, las ideas comenzaron a chocarme, porque yo dije, Samuel me dice obediencia, pero ahora el que voy a leer me dice sacrificio. Lea conmigo, por favor. Si lo podemos poner en pantalla, también me ayudaría bastante. Pero vamos a leer juntos ahora el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 13. Cuando usted llegue ahí, diga ya llegué, diga amén, diga hello, estornude, bostece, estire la mano, pero hágame una señita de que ya está allí. Hebreos 13, muy bien, capítulo 13, versículo 15. Si usted llegó ya a Hebreos 13, 15, lo vamos a leer juntos porque dice así. Hebreos 13, 15. ¿Estamos ahí, verdad? ¿Sí? No quiero ir tan rápido porque quiero que usted comprenda lo que Dios depositó en mi corazón. Dice, así que ofrezcamos. Hago un paréntesis y hago una pregunta. La Escritura nos dice a veces, la Escritura nos dice en cierto tiempo, o la Escritura dice siempre. ¿Qué dice? Siempre. Sigamos leyéndolo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Repita esa palabra conmigo: sacrificio. Sacrificio, pero no cualquier sacrificio.
Sacrificio de alabanza. Es decir, el mismo versículo nos enseña cuál es ese sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora bien, todo este capítulo son los deberes cristianos. Es decir, lo que un creyente, lo que un seguidor de Cristo entiende que debe hacer sin imposición. Lo que un seguidor de Cristo ha entendido en su corazón porque lo ama a Él. Todo aquel que ha llegado a entender quién es Cristo en su vida, en esta mañana también entenderá lo que será el sacrificio de alabanza a partir de hoy. No podemos salir igual de este lugar si nosotros llegamos a entender lo que el sacrificio de alabanza es para el cristiano, para el creyente, para el que ama a Dios. Repito las dos ideas. Samuel dice que quiere obediencia y no sacrificio. Y ahora el escritor de Hebreos nos dice que siempre le demos a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué en Samuel se expresa que se desea que sea obediencia? ¿Y por qué en Hebreos se expresa ahora que sea sacrificio? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, el sacrificio como palabra en sí tiene un significado profundo. La palabra sacrificio es todo aquello que te lleva a lo extremo de tu vida, de tu condición o de tu situación, pero que logras alcanzar a hacerlo a pesar de. Pero quiero leerlo en lo que originalmente nos dice a nosotros la palabra sacrificio. En el Hebreos 13:15, la palabra sacrificio, el original en griego, significa tisian. Y cuando lo unimos con la palabra alabanza, la palabra se complementaría de la siguiente manera: tisian ainesos. ¿Y qué significa tisian ainesos? Sacrificio de alabanza. Ahora, en el griego, el significado es mucho más profundo. Porque si al traducirse como sacrificio de alabanza, en el original es dar honra en medio de dificultades. Eso significa sacrificio de alabanza. Dar honra sobre nuestra naturaleza, humanidad o situación que estemos viviendo. Muchos de nosotros adoramos a Dios cuando las cosas van bien. Lindo Dios, me salió el negocio. Lindo Dios, me salió este trabajo. Lindo Dios, se abrieron las puertas de bendición. Lindo Señor, están pasando cosas increíbles en mi vida y en mi familia y en mi hogar y en mi trabajo. Señor, lindo lo que le está pasando a mi esposa. Lindo lo que le está pasando a mi hijo. Lindo lo que está sucediendo en mi hogar. Pero cuando la situación es adversa, es contraria a algo bueno, lindo y agradable para usted, la alabanza se interrumpe. Sí, la alabanza se interrumpe. Y cuando nosotros hablamos de alabanza, no estamos hablando de una canción. Dígale que está a su lado, alabanza no es una canción. Ahora, si lo conoce, hágale así. Si no lo conoce, no le haga porque va a parecer raro. La verdad, hágale así. La verdadera alabanza es lo que sale de tu boca. Y hágale así, de tu boca, hágale así. Por eso le dije, si lo conoce, si no le conoce, no le haga. Se va a ver raro después, ¿no? Pero si usted lo quiere también hacer para usted, dígalo: la verdadera alabanza es la que sale de mi boca. Ahora, esa alabanza, escuche bien lo que dice Hebreos. Hebreos nos dice que es un sacrificio de alabanza.
Y no hay mayor alabanza sincera y genuina aquella que cuesta. Aquella que cuesta. ¿Usted ha comprado algo con el sudor de su frente? Usted ha tratado de reunir, ha trabajado, se ha sacado el jugo semana tras semana para poder ahorrar o para poder comprarse algo. Ya sea unos zapatos, ya sea una salida. Yo tengo una amiga que le encantan los zapatos. Le fascinan. Esta amiga, no sé cómo hace, ya le voy a pedir el tips. Pero le encanta comprar zapatos. Ahorra, está bien. Sacrifica. En donde suelo laborar, donde suelo trabajar, hay estudiantes que los padres les dan 50, 25 centavos o $1 para el lunch. Pero en los colegios fiscales a los estudiantes se les da una colación. Y en una ocasión me encuentro a un chico que estaba comiéndose una colación del gobierno, pero era una cara de sacrificio comiéndose ese lunch. Él era así, la galleta la mordía solamente como con el colmillo y la hacía así. Una cara de limón chupado que hacía. Dígale que está a su lado, cambia esa cara de limón chupado. Dice que este niño, lo que yo pude ver era que justo me tocó hacer también turno en el lugar en donde él estaba comiendo ese lunch. Y oiga, todo el recreo se llevó y esa galleta recién iba por la mitad. Y el juguito que le habían dado no era un jugo, sino que creo que era una leche que tampoco le agradaba. Y era sorbito y sorbito. Junto a la colación de él, del gobierno, tenía él unas moneditas. Y yo me siento con él y yo le digo, estoy notando que estás luchando por comerte eso. Sí, profe, me dice, es que no me gusta. ¿Y por qué te lo come? Dice, es que tengo que comer algo, dice, porque si no me va a dar hambre estando dentro del grado. Está bien, pero ¿y por qué no compras algo mejor que te guste en el bar? No, profe, dice, es que me quiero comprar algo y estoy ahorrando lo más que yo pueda. Yo entendí en ese espacio con este alumno que muchas veces el sacrificio te va a incomodar para que usted pueda alcanzar lo que desea alcanzar o tenga por objetivo querer en su vida. Por eso cuando Hebreos nos dice que esa alabanza debe ser con sacrificio, es porque nos debe costar desde lo más profundo de nuestro ser, corazón, alma y mente, cantarle, alabarle o decirle al Señor, expresarle con nuestras palabras, Señor, aquí estoy mal, pero te estoy amando. Señor, aquí estoy con problemas, pero te estoy siguiendo. Señor, aquí estoy, mi familia, mi hogar se está quebrando, está destruyéndose, pero aquí estoy, porque te amo. Me cuesta entender por qué está pasando esto. Me cuesta comprender, Señor, pero que aunque a mí me cueste, yo sigo alabando tu nombre. Y cuando entendemos lo que es alabar es esa honra que usted le da a Dios. Es decir, que no solamente es lo que viene de tu boca, sino lo que tú expresas con todo tu ser. Eso es alabar. Pero luego nos encontramos a Jesús expresando unas palabras bien fuertes, diciéndole al pueblo, este pueblo de labios me honran. Recuerde que alabanza es honra, es decir, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, usted puede alabar, pero si esa alabanza no hay un sacrificio genuino desde el corazón, eso no es alabanza, simplemente se quedan en palabras. Por eso Jesús expresa esa frase.
diciéndole que el pueblo le adora, le alaba de corazón, pero de boca, pero su corazón está lejos de él. La verdadera alabanza no se canta desde la comodidad, sino desde el altar del sacrificio. Mire, yo sé y puedo entender todo lo que a usted le puede llegar a pasar. Sé y puedo comprender todo lo que en su vida puede estar atravesando. Pero a pesar de lo que usted esté pasando, tómele la mano a alguien y dígale, no dejes de alabar. Ahora, vamos a profundizar. Quiero que se vaya conmigo ahora a leer una hazaña maravillosa en en Hechos capítulo 16. Vamos a leer ahora Hechos 16 y vamos a leer algo que está aconteciendo aquí. Desde el 16 hasta hasta el 34, pero me voy a ir deteniendo. Vamos a leer el versículo 16 del libro de Hechos. Hechos 16, vamos a leer. ¿Usted está allí? ¿Me avisa? ¿Amén? ¿Sí? ¿Y ya llegó? Levante la mano si ya llegó, si todavía está leyendo, si no, vamos a ver. Dice Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, dice la Escritura, ¿cuántos le azotaron? ¿Poquito? Dice que le azotaron mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, repita conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos viendo acá una escena muy de pronto diferente a lo que vivían los discípulos, los seguidores de Cristo en aquel momento. ¿Y por qué digo diferente? No había nada diferente en que los cogieran presos. Los seguidores de Cristo en el tiempo del Señor estaban siendo perseguidos. Y nosotros tenemos una gran bendición de vivir en este terreno, en esta tierra,
llamado Ecuador, en donde Dios nos permite hablar de Él. Todavía existen lugares en donde no puedes hablar de Dios. Escuchaba incluso a una persona, a un pastor de Argentina, contar una consecuencia de algo que estaba viviendo. En los territorios islámicos, usted no puede hablar de Jesús, porque la ley es de que quien esté hablando de Jesús está predicando del Dios de los judíos, y tiene que ir preso. Y va preso por varios años. Pero esa es una condición muy inhumana, que pueden llegar a morir. Dice que este hombre, este pastor, iba por el aeropuerto de un lugar donde el lugar era islámico, y las autoridades se encontraban allí. Las maletas estaban pasando por los rayos X que ven si es que no lleva por ahí algo, y veían un bloque. El que estaba al mando de lo que estaba pasando abre justamente el cierre. Dice que él asoma la mirada a lo que estaba dentro, volvió a cerrar, lo mira, le entrega la maleta a uno de sus oficiales, lo llama a él aparte y le dice: venga acá, acompáñeme. Y se lo llevan a un lado bien alejado. Él sabía que si le llevaban algo que llevaba a la predicación o a hablar de Cristo, él iba preso. Entonces él decía: aquí ya se me fue. Dice que se le había ido el alma. Dice que él es como morenito, dice que se puso blanco. Dios le cambió el color en ese momento. Dice que cuando él llegó al lugar donde estaban aparte, el oficial firme todo, con un rostro pero que no era de buenos ni de pocos amigos, y le dice: ¿tú eres cristiano, sí o no? Y él desde su corazón no sabía si responder sí o no. Y él en su corazón dice que iba a 1000 por hora, latiendo. En lo que él dice: bueno, si yo digo que soy cristiano, me mandan a la cárcel, no veré a mi esposa, no veré a mis hijos, estaré incomunicado porque le quitan hasta la comunicación y todo, no sabrán de mí nada. Y este le dice: no, o sea, yo me pongo en el plano de él, yo también hubiese estado en el mismo pensar. ¿Digo que soy o digo que no soy? ¿Pienso en mi familia o pienso en el Cristo que sigo? Y dice que este hombre le dijo a quien estaba ahí, le dijo: sí, soy cristiano. Él, con una cara de pocos amigos, lo llamó a otro lugar otra vez, le dijo: acompáñeme. Un lugar solo, le dijo: ¿tú eres cristiano? ¿Eres pastor? ¿Qué eres? Le dijo: soy un pastor. Yo también soy cristiano, le dice. ¿Me puedes predicar un poco en la palabra? Y él comenzó a predicarle y a hablarle. Y el mismo jefe comenzó a llamar a soldados que estaban dentro de ellos, que también pertenecían al movimiento cristiano. ¡Wow! Pero no pasó lo mismo con Pablo y con Silas. Lo que pasó con Pablo y con Silas fue que ellos estaban predicando y resulta que los llevaron presos, porque dice que la mujer que los perseguía tenía un espíritu de adivinación, el cual hacía que sus amos, o por quien ella estaba capturada, recibieran dinero. Entonces Pablo, al ver después de varios días esto, dice que envía a ese espíritu que estaba en esa mujer a echarlo fuera, y se fue. Y estos amos toman y mandan a llevarlos presos. Estando en la cárcel, escuche bien esto. Yo sé que usted lo leyó conmigo. Estos dos hombres no fue que le dieron una palmadita, no fue que le dieron un golpecito y ya entra a la cárcel. No. Dice que lo azotaron mucho.
Cuando profundizamos en esa frase, lo azotaron mucho, significa que estuvieron incluso a punto de morir, estaban en agonía. El significado de eso es que los querían matar, que ellos mueran allí donde iban a estar encerrados. El carcelero recibe una orden, dice que los meta en la cárcel, dice que los llevó a lo más profundo. Y estando en la cárcel de más adentro, a la medianoche, dice que comenzaron ellos a cantar himnos a Dios. ¿Y qué es cantar himnos a Dios? Es alabar, es honrar con nuestros labios lo que es Él. Es más, el libro de Salmos es un libro de alabanza. Es un libro conocido dentro de los estudios de teología como un libro de sabiduría poético, profético. Pero cuando nosotros entendemos ahora lo que es el sacrificio de alabanza, estamos comprendiendo entonces que Salmo fue escrito para eso. Éxodo, usted se va a leer textos que dicen exaltación a Dios por salir de Egipto, canción de júbilo de Miriam por esto y por lo otro. Y es que el cantar himnos a Dios nos hace expresar lo que nuestro corazón dice. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la cárcel azotado? ¿Qué estaba haciendo Pablo amarrado a un cepo, una asta, sin poder moverse, agonizando? Usted de pronto quizás está pasando una situación de la cual se siente en agonía. Quizás usted está pasando un problema del cual usted piensa que de allí no puede salir. Pablo se sintió igual. Pero Pablo no pensó en las rejas. Pablo no pensó en el problema de estar encerrado. Pablo no se quejó por estar allí azotado en problemas y sin opción a defenderse. Quizás usted se siente así también esta mañana. Se siente sin opción a defenderse. Se siente en esos barrotes, detrás de esa cárcel. Se siente de pronto prisionero, sin oportunidad de moverse. Y no solo eso, sino que tras de eso estás azotado, herido, adolorido, sin poder moverse mucho. Pero hay algo en ti que puede ocasionar que esa situación se rompa. Pablo estaba así. Y dice que a medianoche él comenzó a cantar himnos y todos les oían. Todos, sin excepción. Los carceleros les oían, los presos les oían, pero a ellos no le importaban quién estaba oyendo. El único que a ellos le importaba que oyera era Dios. Ellos no se quejaron. Ellos no comenzaron a renegar. Señor, pero si te estoy siguiendo, más problemas me estás poniendo. Señor, yo sé que tú dices que das las mejores batallas a tus mejores guerreros. Y el creyente pasa a veces quejándose. Se le ponchó la llanta del carro. Ay, Señor, siempre a mí. ¿Por qué a mí? Nos botan del trabajo. Ay, Señor, me quedé sin trabajo. ¿Y a mí por qué, Señor? Te enfermas. Ay, ¿por qué a mí? Señor, esta gripe. Es que la gripe del hombre es como el parir a una mujer. Que las mujeres no entienden la gripe del hombre. No la entienden. Y el hombre está quejándose ahí. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Se le rompe la cadena o se le rompe la catalina de la moto y arrastrándola siquiera 1,5 kilómetros para poder llegar al taller. Ay, Señor, ¿y por qué a mí iba ahí arrastrando esa moto? Resulta que hay un operativo y en el operativo te cogen y te dicen, no, que las llantas lisas. Señor, ¿por qué a mí? Y luego vienes y te quejas por todo lo que te pasa. Estos hombres sí tenían necesidad de quejarse. Pablo y Silas sí tenían necesidad de quejarse.
Pero ellos no lo hicieron. Ellos entendieron que la queja no produce bendición. Ellos entendieron que honrar a Dios con su alabanza produce que todo se pueda abrir, aunque todo esté cerrado, encadenado y atado. Porque cuando tu alabanza es de corazón, tiene que romperse las cadenas. Cuando tu alabanza es de corazón, la puerta de la cárcel se tiene que abrir. Cuando tu alabanza es de corazón, la soltería tiene que cortarse. Ahí la dejo, no. Ahí la dejo nomás. A mí ese amén fue pero del alma. Quiero que te lleves esto. Cuando todo grita queja, la alabanza es el lenguaje de los que creen que Dios ya ganó. Cuando todo tu alrededor suene a queja, recuerda que la alabanza es ese recordatorio y es ese lenguaje que entiende el reino. Escuche esto. El reino no entiende el lenguaje de la queja. El reino entiende el lenguaje de la alabanza. No, es que, a ver, los que somos padres entendemos también. Los que somos padres comprendemos que cuando el hijo está que se queja y se queja y se queja, usted menos le da. Ahí Rominita con Raúl, papá, pero yo quiero mango. Y Raúl ya se pasó todos los puestos de mango. Ya Raúl no va a regresar por el mango. Mija, ya mañana. Y Romina quejándose todo el camino. Pero no hay mango, lo siento. Y pasamos quejándonos y quejándonos. Pero cuando hay alabanza, la cosa cambia. Hijos, hijas, ¿se ha dado cuenta que cuando usted se queja a papá, menos se abre lo que usted quiere? Pero cuando usted coge y le abraza a papá, papito, mira qué bonito, lindo, esa barriguita de Winnie Pooh, qué bonito, papá. ¿Me puedes comprar? Mira que quiero esto. Con una cara, pero le abres esa bendición para que lo pueda comer. Mango, lo que sea. Es que la alabanza es el lenguaje que el reino de Dios entiende. La queja antes hace lo contrario. La queja lo que va a producir es que todo se comience a cerrar. Oiga, yo he estado en los bancos y me ha tocado ver a gente en la fila que se queja por todo. Dice Carlitos allá atrás, dígamelo a mí, pastor. Oiga, escúcheme esto. La gente está en el banco haciendo fila. Un 31 de cualquier mes. Haciendo fila, pero que ya sale del banco. Y usted escucha, ay, que este banco es horrenda fila, no avanza rápido. Pero bajo un 31. Como el que matricula la moto o el carro a inicio de mes o a fin de mes. Se queja, ay, ese banco está full. Se queja. Claro, pues, si tú fuiste, que fuiste a fin de mes. ¿Por qué no aprovechaste medio mes, al 15, al 20? Eso está ahí, pero es un tics. Vaya medio mes, porque eso está, pero entra solito usted. Claro, van al banco y están que se quejan. Esta fila no avanza. Y usted ve, siempre me ha tocado que yo estoy haciendo fila en cualquier lugar, sea banco, sea esto de Puerto Vialo, de lo que sea. Pero siempre me encuentro con una persona desesperada. Al frente mío o detrás mío. Pero siempre está así. Ay, es que esto no avanza. Y comienza a hablar como que para que yo le hable también. Pero yo estoy ahí, Señor, que su paciencia no se pase a mí, echa fuera ese demonio. Porque algo hay que entender. Cuando la impaciencia te rodea a través de personas, puede pegarse la impaciencia a ti también. Voy a poner un ejemplo por si acaso. Usted está quizás en la casa, no hay que comer. Bueno, vamos a comer algo afuera. Se va a comer algo, un encebolladito ahí. Vamos a comernos un encebolladito. No te sirven y estás ahí, espera y espera y espera y espera. Y la otra persona está tranquila. Pero la desesperación de uno se vuelve impaciencia del otro.
Y los dos están ahí, ya no pueden esperar los dos más. Y por no querer ver desesperado a esa persona, le dice, ¿sabe qué? Vámonos a otro lugar. Entonces, la queja va a producir que las puertas se cierren, pero la alabanza produce que se abran. En medio de su desesperación, en medio de su impaciencia, en vez de quejarse, alabe. Tengo una amiga que es bien paciente, una amiga, ella es bien paciente. Créame que la palabra paciencia en persona. Ya para los que nos ven por YouTube, nos van a ver por las redes sociales, está soltera, ama a Dios como no tienen idea. Pues no les voy a decir quién es, ¿no? Cuando todo grita queja, la alabanza es el lenguaje de los que creen que ya Dios ganó. No sé cuál sea el problema que tú estés pasando, pero debes entender que Dios en medio de tu problema está queriendo enseñarte que en vez de quejarte debes alabar. Diga conmigo, hoy voy a aprender que mi queja la dejo de lado y que mi alabanza la traigo a mí para que se eleve a Dios. Ahora, Hebreos 13:15 dice por medio de Él. ¿De quién? Si la Escritura nos está diciendo a nosotros quizás en esta palabra, en este de Hebreos justamente, cuando leímos que el sacrificio de alabanza, los primeros versículos que leímos, dice por medio de Él. ¿Por medio de quién? Es por medio de Cristo. Cristo es el mediador entre los hombres y Dios. Entonces nuestra alabanza, ¿a quién debe ir dirigida? A nuestro Señor Jesucristo. Alabanza sin Cristo, si quitamos a Cristo de la ecuación de la alabanza, simplemente se quedan en palabras en el aire. Cristo debe ser el medio por el cual nuestra alabanza debe llegar al trono de la gracia. Toda alabanza aceptable pasa por Cristo. Sin Cristo solo es sonido y ruido. Pero si Cristo está en medio de la alabanza, hasta un suspiro se puede convertir en el incienso más agradable para Dios. Porque no se trata del sonido, sino que se trata de tu corazón. Ponga su mano en su corazón conmigo un momento y diga, es que estoy viendo si no está por aquí el micrófono, lo vaya a romper. Y diga conmigo, Señor, en esta mañana quiero que mi corazón se llene de alabanza, porque por medio de ti yo quiero derramar honra, sacrificio y no queja. En el nombre de Jesús. Mire, si usted vino a este lugar con alguna situación que usted estaba pasando, entienda que en vez de quejarse, debe alabar. Un amigo esta semana tuvo un viaje. Llegó al lugar del viaje. Por un papel no pudo salir. Un papel. Tuvo que pagar multa. Tuvo que sacar el papel. Y al siguiente día, sí irse. Cuando yo le pregunto cómo te va, él me escribe diciendo, estuvo a punto de explotar. Y mi respuesta fue, lindo lo que te está pasando. Hermoso lo que está sucediéndote. Ahí son momentos de alabar. Ahora, claro, quizás también Dios estaba permitiendo que él no le pase algo más allá. O puede ser que le haya pasado también por consecuencias de cosas que, no sé, ahí estará él en su corazón. Dios yo sé que lo está tratando. Pero vea, ¿a qué quiero llegar con esto? En vez de quejarse, alabe. Créame que a mí cuando se me poncha una llanta es lo más lindo que me puede pasar. Porque seguramente más adelante podía haber un accidente.
Créame que para mí lo más hermoso es cuando algo no sale como yo quiero, porque es lo que Él quiere para mí. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, cuando cambiamos, como dice el libro de Romanos, cambiar de mente, metanoia, ya nuestra mente ya no se llena de quejas. Señor, se me ponchó la llanta. Señor, se me quemó el arroz. Señor, se me puso sopudo el arroz. Señor, mi esposo quería cocolón y no salió ni nada. Señor, la luz. Señor, el internet. Señor, el agua. Señor, la luz. Señor, esto. Dígale al Señor, gracias porque no tengo luz. Gracias porque no salió el cocolón. Gracias porque llegué al lugar y yo quería comer encebollado y no había encebollado. Gracias. Gracias porque se me ponchó la llanta. Gracias porque me botaron del trabajo. Gracias porque la situación que estoy viviendo está difícil. Gracias. Porque cuando usted agradece, su boca se llena de alabanza. Y ese es el lenguaje que el reino de Dios entiende. El reino de Dios no entiende queja. El reino de Dios entiende alabanza. Si tú eres alguien que tiene un negocio y el negocio no está bien, dígale al Señor, gracias. Gracias, porque eres tú. Tú eres el que complementas todo. Tú lo eres suficiente para mí. Sacrificio de alabanza. Conecta también con algo muy especial. Salmos 50, 23 dice lo siguiente. Yo quiero que lo lea y usted lo marque allí en su Biblia, porque yo quiero que usted se lleve este salmo a su casa y por el resto de su vida. Salmos 50, versículo 23. Dice de la siguiente manera. Wow, esto estaba pero excelente. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y escuche esto, la salvación empieza cuando usted da un sacrificio de alabanza. No dice que primero vas a ser salvado o te va a mostrar la salvación. ¿Cómo empieza este salmo, este versículo? El que sacrifica alabanza me honra. Y el proceso de sacrificar alabanza secuencialmente es la siguiente: que cuando usted alaba a Dios, usted sacrifica alabanza a Dios, usted, sin que se lo imponga a nadie, comienza a ordenar su camino, su vida, sus pensamientos, su corazón. Hay cosas que en tu vida debes ordenar, pero todo empieza por el sacrificio de alabanza. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo entonces lo pongo en la práctica? ¿Cómo yo llevo a la práctica ese sacrificio de salvación? ¿Cómo yo llevo a la práctica ese sacrificio de alabanza? Diga conmigo, mis labios confesarán su nombre. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, azotados, pero estaban mal. Ellos estaban allí, no solamente pensando en que Dios los iba a sacar o que algo Dios podía hacer por ellos, sino que lo proclamaron con su boca. ¿Cómo lo proclamaron, pastor? Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. El cántico puede ser el medio por el cual tu sacrificio de alabanza se manifieste. Cuando usted canta, derramo mi perfume. Cuando usted canta, Señor, he venido aquí no porque quiero recibir algo de ti. He venido aquí solo por el placer de estar en tu presencia. Eso es un sacrificio de alabanza.
Sí, las canciones nos invitan a que nuestro corazón, alma, espíritu y ser completo pueda ofrecer ese sacrificio de alabanza. Cuando usted le canta al Señor, cuando usted levanta sus manos y le dice, Señor, aquí estoy. Cuando levanto mis manos, Dios, yo puedo sentir. ¿Qué estás haciendo? Estás proclamando, estás declarando, estás manifestando. Pero se entiende por sacrificio cuando te cuesta. ¿Ha usted cantado o no? A veces ni cantar. A veces usted escucha la canción solamente de fondo. Y tú quieres cantarla. Pero dentro de ti la situación que estás viviendo te está allí removiendo todo, que comienzas a llorar sin necesidad de cantarla. Porque hay algo dentro de ti que está gritando. Como la tierra. La tierra gime. ¿Y por qué la tierra gime? La tierra gime a causa de los hijos de Dios. Dentro de ti algo está gimiendo. Porque la Escritura nos ha enseñado que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay algo dentro de nosotros que está gimiendo, está clamando, está gritando a viva voz. Que aunque la situación no esté bien en tu vida, en tu familia, en tu hogar, algo está gritando, vamos, que conmigo lo puedes alcanzar todo. Vamos, que no hay nada, vamos, que no puedes hacer esto, no, pero conmigo lo puedes alcanzar. Cuando llegamos a entender que apartados de Él, nada podemos hacer, el sacrificio de alabanza comienza a crecer con intensidad en cada uno de nosotros. Lo que la boca confiesa que Cristo es, su presencia comienza a manifestarse y a gobernar en donde usted esté. Ciertamente es lo que confiesa tu boca, pero desde lo que sale desde tu corazón. Pablo y Silas se encontraban en una cárcel. Para el pensamiento religioso, Dios no entra en cárceles. Para aquel entonces, Dios habita en templos. El templo de Dios. Los judíos adoraban mucho el templo porque allí habitaba Dios. Pero ahora vemos a Dios manifestarse en la cárcel. Y es que no es el lugar, sino es la disposición del corazón. Es que no es en donde usted esté o en la condición en la que te encuentres, sino es lo que tu corazón reconoce que es Cristo para ti. No sé si usted esté pasando por alguna situación, pero yo seguro estoy, de que si tu alabanza es genuina, tu ambiente, tu atmósfera y tu situación tiene que cambiar. La cárcel para Pablo y para Silas se convirtió en un altar, porque dos hombres decidieron que su himno valía más que sus propias cadenas. Cuando tus ojos se enfoquen más en lo que te tiene atado, lo siento mucho, todo lo que tú digas sonará a queja. Pero cuando tus ojos se enfoquen en Cristo y no en tu situación, entonces tu boca lo que sí va a pronunciar es sacrificio de alabanza. Y en donde tú te encuentres, sin importar el lugar, todo va a ser mayor que tus cadenas. Diga conmigo, lo que hoy me oprime o lo que hoy yo esté pasando no es más grande que mi Dios. Pablo y Silas entendieron que las cadenas no eran más grandes que Dios. Pablo y Silas entendieron que la cárcel no era más grande que Dios. El problema es cuando nosotros vemos que lo que nos mantiene oprimido, que la situación que estamos viviendo es más grande que Dios, entonces estamos hablando el lenguaje de queja y no de alabanza. El mundo nos dice a nosotros, adora solo cuando te sientas bien. El mundo nos dice a nosotros, adora cuando todo anda bien. El mundo nos dice a nosotros, vamos y sigue cuando todo esté bien y detente cuando las cosas anden mal. Pero el reino nos grita, adora aunque todo a tu alrededor no esté bien.
El reino nos grita, sigue avanzando aunque parece que te estás deteniendo. El reino de Dios exclama para cada uno de nosotros que no nos detengamos, que avancemos, a pesar de que tu hogar, tu familia y tu casa no se encuentren como tú quieres. El mundo te grita, detente. El mundo te dice, no estás bien, ya para qué más. El mundo te dice, mira cómo te tiene tu Dios. Pero el reino grita a cada uno de nosotros, a pesar de lo que estés viviendo, sigue, avanza, no te detengas, porque algo bueno está por suceder. Amén. Corremos un grave peligro cuando ponemos cualquier otra cosa por encima de Dios. Y el peligro que estamos corriendo es que hagamos a Dios a un lado. Y todo lo que digamos no sea un sacrificio, sino que se convierta en una queja o en simplemente lo que el Señor dijo, que de labios me honra, pero su corazón está apartado, está lejos de mí. Cada queja que tú conviertes en gratitud se convertirá en un ladrillo en el trono de Dios para tu vida. Es importante que en medio de las dificultades, en vez de verlo como un problema, lo veas como algo que Dios está haciendo para protegerte. Es momento que empecemos a ver con los ojos de Dios y no con los ojos de nuestro corazón. Porque Jeremías expresaba también que el corazón del hombre es engañoso. Por eso necesitamos a Dios en esta ecuación. Porque si solo dejamos las cosas al corazón, vamos por mal camino. Cuando usted escucha a un amigo o una amiga decir, sigue tu corazón. Si usted sigue ese consejo, tenga la seguridad que usted va por mal camino. Usted siga a Cristo y sigue el lenguaje del reino. Alabar, aunque en medio de la situación todo esté complejo. ¿Quién quiere alabar conmigo en esta mañana? ¿Quién quiere sacrificar alabanza al trono de Dios? ¿Quién quiere confesar con su corazón, con su boca, que Cristo puede cambiar cualquier ambiente, incluso el ambiente hostil, cambiarlo a algo que puede beneficiar tu hogar, tu casa y tu familia? Entonces, ¿qué le parece si hoy, yo sé que tú enfrentas cárceles, yo sé que tú enfrentas cadenas, yo sé que has sido azotado? A veces el azote no es algo físico, el azote son tus pensamientos. Día con día los pensamientos te azotan. No puedes, mira, perdiste esto, mira lo que te pasó, mira lo que sucedió, mira lo que estaba sucediendo, o mira que no está pasando nada. Esos pensamientos se pueden convertir en esos azotes que recibió Pablo y Silas. Pero aún en medio de eso, en medio incluso de tu enfermedad, de tu incertidumbre, de tus cadenas y de tus celdas, alaba. Quiero invitarte en esta mañana, que quizás aunque no sea medianoche, porque no es el tiempo, no es la hora, no es el lugar, es tu corazón. Pablo y Silas adoraron a medianoche, pero fue porque recién a esa hora ellos se encontraban en la cárcel, porque durante toda la noche estaban siendo azotados. Yo quiero decirte a ti en esta mañana que lo que te tiene a ti azotado, lo que tú consideras que es tu azote o tu cárcel, no es más grande que mi Dios, que puede abrir las puertas de esas celdas, de esa cárcel, que puede romper esas cadenas y que puede cambiar tu situación. Amén. Hebreos 13:15 nos manda a ofrecer sacrificio no solo los domingos. El sacrificio que nos invita a Hebreos 13:15 es ese sacrificio continuo. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Por eso es que llegamos a entender Salmos 22:3, donde nos dice que Él habita en medio de la alabanza. Y si usted quiere ver a Dios habitar en su familia, en su hogar, en su trabajo, no alabe solo el domingo, alabe siempre. La alabanza a Dios no es un domingo a las 9 de la mañana.
La alabanza a Dios es cuando tus ojos se abren hasta cuando ellos se cierran. La alabanza a Dios no tiene un horario. La alabanza a Dios es lo que el corazón anhela insistentemente, proclamar con tu boca lo que Él es para ti. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que te pongas sobre tus pies